Bueno, estamos en vivo. Muy buenos días a todos los que están escuchándonos, viéndonos ahora sí en su iglesia. Bienvenidos a Verso a Verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado y buenos días a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le damos gracias a Dios porque sigue siendo bueno, sigue siendo hermoso, que nos da su palabra, nos da la entrada directa ante su trono. Es algo bien hermoso que muchas veces sabemos que Él murió por nosotros en la cruz, que pagó nuestros pecados, pero hay tantas cosas que salieron del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y una de esas es que dice la palabra de Dios que se rompió el velo, ese velo que nos dividía a nosotros a la entrada principal, a la entrada del lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. Y ahora, gracias a ese sacrificio, tenemos entrada para alabarle, para adorarle, para ir y presentar en nuestro corazón nuestras peticiones ante el Señor. Y es algo tan hermoso. Entonces, bienvenidos. Espero que estén bien de salud. Y vamos a lo que nos trajo el Señor, que es a estudiar su palabra, y no solamente estudiarla para obtener información, sino para ponerla por obra, porque la Biblia no solamente es un libro de historia, de poesía que podemos estudiar como así, pero es un libro que es la palabra de Dios, es el mismo aliento de Dios que transforma nuestra vida de adentro para afuera, y si la ponemos por obra, no solamente mejora tu vida, de hecho la cambia totalmente para lo que el Señor tiene el propósito para cada uno de nosotros. Entonces, bienvenidos una vez más los que están en vivo. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo, que es estudiar la primera carta de Pablo a los Corintios. Así es que si van para allá de una vez, que estén listos. Viendo un poco el contexto, el trasfondo que hemos estado viendo ya por las últimas 2 semanas. Pablo escribe esta carta a los Corintios porque había recibido informes de que estaba habiendo problemas en la iglesia. Acuérdense que Pablo, al finalizar su segundo viaje misionero, fue cuando llegó a Corinto y estableció esta iglesia. Estuvo ahí 1 año y medio más o menos, se dice, estableciendo esta iglesia. Entonces se fue, empezó su tercer viaje misionero, y dice la palabra de Dios que estaba en Éfeso cuando él empezó a escribir esta carta, porque les llegó informes de que estaba habiendo problemas en esta iglesia. Entonces, si recuerdan, la semana pasada les dije que subrayaran cuando estábamos leyendo la porción que vimos, que fue el versículo 1 hasta el 9. No sé si notaron algo que les dije que subrayaran, que fue la palabra llamado y Cristo. El nombre de Jesucristo salió en todos los versículos, si se dieron cuenta, lo cual nos dice cuál es el centro de la carta, y bueno, no solamente de la porción que vimos, sino de la carta. ¿Cuál es el centro de la carta de Corintios? Que es Jesucristo. Estaba habiendo problemas y le estaban diciendo a Pablo, ¿qué hacemos con todos esos problemas? Y es Jesucristo. Es Jesucristo. Fíjense, había cuenta un pastor una historia que había una niña en la escuela dominical, y pues les estaban haciendo preguntas, ¿verdad? Le decían, ¿quién multiplicó el pan? No, pues Jesucristo. ¿Quién sanó a la suegra de Pedro? No, pues Jesucristo. Y todas las respuestas eran Jesús. Entonces cambiaron de tema, y el maestro empezó a decir, bueno, ¿qué es este animal que tiene una gran joroba, está muy alto y lleva mucha agua en su joroba? Y levanta la mano una niña y dice, todo lo que me está describiendo se oye como un camello, pero yo sé que la respuesta es Jesús. Y es algo chistoso, ¿verdad? Porque estaban todas las respuestas de antes, eran Jesús, y esta también dice la niña, bueno, no, yo se oye como un camello, pero la respuesta es Jesús. Eso es lo que Pablo quiere hablar con esta iglesia de Corinto. Todos tus problemas, la respuesta siempre es Jesús. Y es lo que vamos a estar viendo a través de todo este estudio. Entonces, antes de leer la porción, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién ha escuchado el término fuego amigo? Nadie. Se los explico. Este término fuego amigo es un término militar que describe
cuando un ejército recibe daño de sus propios soldados, de su propio ejército. Dice, en la guerra dice que hay un porcentaje muy alto de daños recibidos por lo que se llama el fuego amigo. Por ejemplo, cuando hay aviones y lanzan bombas en las guerras, muchas veces es difícil distinguir al enemigo de las fuerzas que son de su propio bando, o fuerzas amigas. Entonces, cuando lanzan una bomba o alguna bala hiere a alguno de sus propios soldados, eso es a lo que se le llama el fuego amigo. Para una descripción diferente, cuando metes un autogol, cuando estás en tu propio equipo y alguien mete un autogol, eso es más o menos lo que es el fuego amigo. Aunque no es intencional, pasa cuando no podemos identificar al enemigo. Fíjense, quiero que graben esa oración en su mente. El fuego amigo pasa cuando no podemos identificar a nuestro enemigo. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Empezaron a haber división, empezó a haber una disensión. ¿Por qué? Porque perdieron de vista, no pudieron identificar cuál era el enemigo. Entonces vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy y vamos a orar para que el Señor tome control de esto. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer la porción de hoy, es del versículo 10 hasta el versículo 17. Es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así es que vayan para allá, acompáñenme. Todos los que están en vivo, les pido que si tienen la oportunidad de tener una Biblia ahí con ustedes, lo hagan para que lleven la lectura junto con nosotros. Recuerden que nuestra iglesia, bueno, al menos yo leo la versión Reina Valera contemporánea, pero usted puede leer la versión que usted quiera, dice lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. La palabra está en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros dicen, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17 dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, papá, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Yo te pido que, Señor, abras nuestros sentidos, abras nuestro corazón para que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra y dé fruto para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu revelación, Señor, porque sabemos que sin tu Espíritu Santo, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, no podemos entender absolutamente nada, y mucho menos, Padre, poner por obra tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que están escuchando en vivo. Señor, yo te pido que quites toda distracción, quites todo lo que pueda estorbar, para que tu palabra penetre, Señor, el corazón de aquellas personas, Señor, y aquellos que aún no te conocen, Señor, yo te pido que te reveles el día de hoy a través de tu palabra, a través de tu mensaje, para que no solamente puedan gozar, Señor, de tu salvación, sino que puedan gozar de una comunión contigo, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos das, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que ya Pablo, la semana pasada vimos lo que fue la salutación, lo que fue la bendición de Pablo. Siempre empieza sus cartas de esta manera. Ahora Pablo empieza con el primer problema que esta iglesia de Corinto tenía, que era
que empezó a haber división. La iglesia de Corinto había empezado a desarrollar un orgullo religioso, y así se llama el tema de hoy. El tema de hoy se llama el orgullo religioso. Entonces, habían desarrollado este orgullo religioso a partir de sus maestros favoritos, de Pablo, de Apolos, de Cefas o de Pedro. Entonces, ¿está mal tener un pastor favorito, un maestro favorito? No. Claro, todos tenemos gustos personales, así como tenemos gustos por comida, por otras cosas. No está mal tener nuestro gusto personal. El problema empieza cuando desarrollamos una actitud de superioridad o una actitud de decir, bueno, es que yo soy mejor porque mi maestro o mi pastor le pone a tu pastor. Mi pastor es mejor que el tuyo, entonces soy mejor que tú, tengo mejor doctrina o cualquier cosa que sea lo que te empieza a decir, a desarrollar un orgullo en tu corazón, a decir que, ok, yo soy mejor que tú porque esto. Ese es ahí donde empieza el problema. No hay problema en tener nuestros gustos personales. Hay pastores que predican de ciertas maneras, hay unos que dicen chistes, otros que no les gustan los chistes, y podemos ir infinitamente viendo los gustos personales, pero ese no es el problema. El problema empieza, ¿qué está haciendo en tu corazón? Muchos seguían a Pablo y decían, bueno, es que yo sigo a Pablo porque pues, él inició esta iglesia, él es un misionero, él es más liberal, la gracia. Pablo siempre habla mucho sobre la gracia del Señor. Pedro, ¿qué tenía Pedro? Pedro era alguien que, si lo vemos a través de todos los evangelios, alguien que actuaba y reaccionaba, un judío de corazón. Apolos, en el libro de Hechos podemos ver el perfil de Apolos, que era un hombre elocuente, era de Alejandría, esta ciudad donde estaba la biblioteca más grande del mundo. Entonces él tenía acceso a toda la historia y era un varón elocuente y predicaba muy bonito, o sea, citaba griego, citaba hebreo, yo me imagino, ¿no? De esa manera. Entonces mucha gente seguía a Apolos por eso. Y estaban los otros que decían, bueno, yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo, los espirituales, ¿no? Y así lo vemos y podemos decir, bueno, pues todos seguimos a Cristo, ¿no? Sí, pero vamos a lo mismo, estaban desarrollando en su corazón algo que decían, bueno, nosotros no somos fan de nadie, nosotros seguimos a Cristo, y por eso se sentían mejores que otros. Entonces, ese era el problema de estas divisiones. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Cargamos una bandera, nos ponemos la camisa de nuestro equipo y decimos, bueno, es que yo soy, no sé, y pasa mucho en las denominaciones cristianas. No, es que yo soy esta denominación y esta denominación es mejor porque nosotros no hacemos esto o hacemos lo otro. Y empieza a surgir tantas cosas que son importantes, pero no son la base, no son la fundación, no son cosas que cambian nuestro destino eterno, que eso siempre tiene que ser el punto principal. ¿Cambia esa cosa tu destino eterno? ¿Qué causa esto? ¿Qué causa el orgullo religioso? ¿Qué causa que empecemos a desarrollar eso en nuestro corazón? Causa división, causa contienda, causa celos y causa un espíritu, se podría decir, de competencia. Causa el fuego, amigo. Muchas veces todo esto causa lo que se le llama comúnmente como empieza a crecer una policía santa, que en lugar de enfocarnos en el Señor, nos empezamos a enfocar en quién está haciendo o quién no está haciendo las cosas bien. Oh, es que tú estás faltando en esto, tú estás faltando en otro. Y ni siquiera de la manera de decir, ok, voy a hablar con este hermano, voy a exhortar a esta persona con el fin de restaurarlo, sino con el fin de señalarla como alguien que no está viviendo al estándar.
Fíjense, nos ponemos esa bandera, como les decía, esa camisa de nuestro equipo favorito y empezamos a hacer eso. Ahora, yo sé que cada denominación, cada iglesia tiene esa particularidad, tiene algo que hace que el cuerpo de Cristo sea la diversidad en el cuerpo de Cristo. Cada iglesia, cada denominación tiene distintivos, tiene una forma particular de cumplir con el propósito de Dios en el cuerpo de Cristo. Por eso hay diferentes maestros, hermanos, y gente que nos está escuchando. Por eso el Señor ha levantado hombres diferentes, de diferente edad, de diferente estilo, de diferente trasfondo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es diverso. Hay muchas formas, muchas maneras de predicar el Evangelio, muchas maneras de acercarnos a las personas. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? No sé si algunas personas han escuchado el término ecumenismo. El ecumenismo es una doctrina, un movimiento, se podría decir, que quieren juntar todas las denominaciones cristianas y hacer una sola iglesia o hacer una sola religión. Yo no estoy a favor de eso y no estoy hablando de un ecumenismo, estoy hablando de el orgullo que crece en nuestro corazón al pensar que porque yo soy parte de una iglesia o parte de algún movimiento o parte de alguna denominación en general, somos mejores que otros. Eso es en lo que yo estoy en contra, a que desarrollemos ese orgullo en nuestro corazón y en lugar de invitar a las personas, las alejemos por cosas secundarias que al final de cuentas no tienen no toman parte de lo que es tu salvación. Entonces, no estoy a favor del ecumenismo, pero estoy en contra total de ese orgullo religioso. Porque, ahora, entonces, ¿cuál es la medida? ¿Dónde está la diferencia o dónde está la línea? Porque hay una línea que sí se tiene que marcar, porque tampoco estoy a favor de muchas doctrinas que denominaciones predican. Pero entonces, ¿dónde está la línea? Vamos a ver, porque Pablo en esta porción nos está dando lo que es la pauta, lo que es la marca. Porque como dice el dicho, no todos los caminos, o dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero no, en realidad no todos los caminos llevan a Roma. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos para el versículo 13. Ahí vamos a ver una serie de preguntas retóricas que Pablo hace y a través de eso vamos a ver cuál es la marca, cuál es la medida entonces para saber cómo estar en unión, pero también tener cada uno sus distintivos, cada uno su propósito en el cuerpo de Cristo. Sí, ahí mismo en el primer capítulo, en el versículo 13. Hay 3 preguntas ahí que quiero que veamos. Dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo empieza la porción que leímos el día de hoy? En el versículo 10, ¿cuál es la primera palabra que vemos ahí? Hermanos. Hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con eso? Somos una familia. Para empezar, somos una familia. Somos parte de un mismo cuerpo. Tenemos la misma camisa, tenemos el mismo equipo, dice Pablo. Cuando enfatizamos al mensajero, o cuando enfatizamos más al mensajero que el mensaje, estamos pisando terreno peligroso. Cuando enfatizamos más al mensajero que al mismo mensaje que él está hablando, estamos pisando terreno peligroso. ¿Por qué? Porque de esa manera es más difícil perder nuestra vista de Cristo. Cuando nos fijamos nuestra vista en una denominación, en una persona, más al mensaje, más a lo que es la verdad, que es Jesucristo, estamos pisando terreno peligroso, porque entonces podemos perder la vista de Cristo muy fácilmente. Muy fácilmente podemos empezar a predicar. No, es que ven a mi iglesia porque nuestra iglesia es la mejor, nuestra iglesia es la más chida. Ya ni siquiera salimos a predicar a Cristo, salimos a predicar una denominación, salimos a predicar una iglesia.
Y eso no es, hermanos. Tenemos que predicar siempre a Jesucristo y crucificado, que eso vamos a ver también la semana que entra. Entonces, otra manera, otra cosa que podemos caer cuando fijamos nuestra mirada en el hombre es de que seremos más fácilmente de manipular. ¿De qué estoy hablando? De que hay muchos pastores, hay muchas denominaciones que lamentablemente hacen a sus ovejas dependientes de ellos. No del Señor, sino dependientes del pastor, dependientes de esa persona que los está dirigiendo espiritualmente. ¿De qué estoy hablando? De que, por ejemplo, si llega algún problema que tú tienes, ¿qué hacemos primero? Vamos a preguntarle al pastor, pastor, mire, es que tengo este problema. O vamos a orar, vamos a la oración, vamos a buscar a Cristo primero, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos primero? Ahora, no estoy diciendo que hacerle preguntas a tu líder espiritual, a tu pastor, está mal, no estoy diciendo eso, sino que siempre que tenemos un problema, ¿es lo primero que hacemos? O vamos a preguntarle al Señor, vamos en oración, Señor, ¿qué está pasando? Señor, mira esto, o la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este problema? Muchas veces, lamentablemente, lo vuelvo a decir, hay pastores que hacen a sus ovejas dependientes de ellos. Cualquier pregunta, no, es que tengo que ir al pastor a preguntarle, y es que tengo que ir al pastor, y que tengo que ir al pastor. No tenemos que hacer eso. Mi meta aquí, nuestra meta como iglesia, no es que tú te hagas dependiente de nosotros, que te hagas dependiente de mí. Yo quiero que desarrolles una comunión con el Señor, que cuando tengas un problema, vayas con Él en oración, vayas a la palabra de Dios. No quiero que la palabra de Dios se convierta en un libro ajeno, no quiero que se convierta en un libro que si no hay alguien que te explique no entiendas. Yo sé que hay cosas en la palabra de Dios que sí necesitamos maestros, que sí necesitamos alguien que nos explique, pero lo que es el fundamento, lo más básico de la palabra de Dios, un niño de 5 años lo puede entender. Y el Espíritu Santo es el que nos revela todo. Entonces, eso es lo que yo quiero, como lo que nosotros queremos como iglesia, que seas tú dependiente del Señor, que seas tú dependiente de la palabra de Dios. Y obviamente aquí estamos para contestar alguna pregunta, alguna duda, para orar junto contigo, pero yo quiero que lo primero que sea que hagas tú es buscar al Señor. Entonces, ese es un peligro cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el hombre, en lugar de Cristo. Entonces sigue diciendo Pablo, aquí en esas 3 preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Acaso está Cristo dividido? Pues no, obviamente, ¿verdad? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? O sea, y son preguntas, como les digo, retóricas, porque sabemos la respuesta muchos de nosotros, pero eso solamente muestra lo tonto, lo irracional de esto que está pasando en la iglesia de Corinto. Bueno, ¿acaso quién está en la cruz del Calvario? ¿Acaso Pablo está en la cruz crucificado? ¿Acaso Pedro? ¿Acaso Apolos? No, en la cruz del Calvario está Cristo. ¿Quién es el que dio la vida por ti? ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo. ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pues obviamente que no, ¿verdad? Fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, eso del bautismo, un punto que quiero tocar rápidamente. Muchas veces tomamos el bautismo o el bautizo también, nos perdemos el enfoque de qué significa ser bautizados. A veces tomamos también eso y lo tomamos como algo de mofarse, de decir, no, es que yo fui bautizado por esta persona, yo fui bautizado por este pastor, yo fui bautizado. Aún llegan al extremo de ir hasta Israel y bautizarse en el río Jordán, donde Jesús se bautizó, y decir, es que yo fui bautizado en el río Jordán. Entiendo que va a ser una experiencia muy bonita, pero no importa si te bautizaste en el río Jordán o en la pila de tu casa, eso no tiene importancia. Es como decir que si cuando tú te casas, es que yo tuve una fiesta muy lujosa, y ¿eso significa que vas a tener un buen matrimonio? No. Sino significa que tuviste una boda bonita.
lo que va a hacer que tu matrimonio esté bien es tu relación con tu esposa, con tu cónyuge. Es lo mismo. Bautizarse, no importa quién te bautizó o dónde te bautizaste, sino lo que eso significa. Ahora, ¿qué comunión vas a tener tú con Cristo? Eso es. Entonces también no nos mofemos de que yo me bauticé en tal lugar o tal persona, sino lo que es después, ¿verdad? Ahora, me encanta una palabra que está en Santiago 1:17 que dice que toda dádiva, todo don perfecto viene de Dios, viene del Padre de las luces. Entonces, ¿por qué nos jactamos? ¿Por qué nos jactamos de tantas cosas que el Señor mismo nos ha dado? ¿Por qué nos jactamos de que el Señor ahora tuvo misericordia, tuvo gracia? Y nos jactamos como si eso nosotros lo hubiéramos ganado, como si nosotros mismos hubiéramos hecho algo para merecer eso. Ahora, ya para casi terminar, hay 3 peticiones que Pablo hace también en ese versículo 10 y quiero que las veamos. 3 peticiones. Ahí en la porción con la que comenzamos, en el versículo 10 de 1 de Corintios. 3 peticiones que hace Pablo. Dice, pónganse de acuerdo, tengan un mismo sentir y sean de un mismo parecer. Pónganse de acuerdo. Otras versiones creo que dicen hablen la misma cosa, si no me equivoco. ¿Ponernos de acuerdo en qué? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? ¿En quién o qué es la centralidad del Evangelio? ¿Quién o qué es la central del Evangelio? Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento. Vamos para 1 de Corintios, ahí mismo en esa misma carta, pero vamos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10, por favor. Eso lo vamos a estudiar, obviamente, cuando lleguemos a esa porción de la Escritura más detalladamente, pero quiero que veamos algo aquí. Tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando llegas con algún hermano que es de alguna otra dominación, de alguna otra religión, si quieres llamarlo así, ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo primero? 1 de Corintios 3, versículo 10, dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, este es Pablo hablando, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno, fíjense, quiero que subrayen eso o que lo pongan en su mente, pero que cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué, qué es el fundamento. El fundamento es Jesucristo. El fundamento es su muerte en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Murió el Señor por nuestros pecados y al resucitar nos está diciendo, nos dio esa justicia que ahora cuando lleguemos al Padre nos quitó el pecado y nos va a dar su justicia, nos va a vestir de su perfección. Ese es el fundamento y es el que está hablando Pablo aquí. Yo como perito puse el fundamento. Yo puse el fundamento y ahora, fíjense lo que dice, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Versículo 11 ahí mismo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento no se puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Cuando el fundamento cambia, entonces deja de ser evangelio, deja de ser una iglesia de Dios y deja de ser santo. Ya cuando el fundamento se cambia, entonces ya ahí ya no nos podemos poner de acuerdo. Dice, el cual es Jesucristo, versículo 12. Y si alguno edifica sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, euno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. ¿Quién es el que lanza el fuego? ¿Quién es el que prueba esas obras? Dios mismo, no nosotros. Nosotros nos vamos a decir, bueno hermano, es que tú estás mal, porque mira, la fundación, ¿qué es el fundamento? ¿Tenemos el mismo fundamento? Sí, ok. Lo que estás tú sobreedificando, cuida lo que estás sobreedificando, pero yo no te voy a decir,
esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Porque no es mío de decirte, sino el Señor va a probarlo con fuego y Él te va a decir. Sigamos leyendo. Dice, versículo 14, si lo que alguno sobreedificó permanece, eso recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Por qué se va a salvar esta persona? Porque el fundamento estaba bien. Lo que sobreedificó, dice, eso va a ser pérdida. Si no sobreedificaste bien, si no sobreedificaste como el Señor estaba mandando, va a ser pérdida. Dice, vas a ser salvo, diríamos nosotros coloquialmente, de panzazo. Vas a pasar de panzazo. Pero el fundamento está bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en el fundamento. El fundamento no puede ser cambiado. No hay profecía nueva, no hay nueva manera de salvarse, no existe eso. El fundamento nadie lo puede cambiar. Hablamos de eso hace como 2 domingos, de que los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. Por eso ya no hay apóstoles que puedan escribir algo y pueda ser parte de la Biblia, porque el canon se cerró, el fundamento está puesto. Ahora solo sobreedificamos sobre eso. Hablemos una cosa. Pongámonos de acuerdo. Dice que no haya divisiones. Fíjense, esa palabra me llamó mucho la atención. Cuando habla Pablo de esto, pónganse de acuerdo que no haya divisiones. La palabra esa división en el lenguaje original habla de rasgar. No, déjense de estarse rasgando. Es como cuando vemos una hilachita de tu ropa, que está así suelta. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si la empiezas a jalar? Se empieza a deshacer tu ropa, ¿no? Vas a quedar sin nada. Más o menos es lo que está diciendo Pablo. Déjense de estarse jalando las hilachitas, rasgándose uno al otro hasta que queden totalmente avergonzados, hasta que queden totalmente a la intemperie. Déjense de estarse rasgando. ¿Cuántas veces nosotros hemos herido hermanos en base a nuestro orgullo religioso? Pensando que, hermano, es que yo soy mejor que tú porque yo sí hago, yo no hago cualquier cosa que sea. Tenemos que dejar de rasgarnos así. Tenemos que dejar de estar dividiendo el cuerpo de Cristo por cosas que son secundarias, que no es nuestro deber estar probando si son del Señor o no. Hay cosas que la Biblia es muy clara cuando las habla. Cuando dice el Señor cómo acercarnos, cuando dice el Señor qué es pecado, qué no es pecado. Pero hay cosas que no solamente son secundarias, pero la Biblia no las habla claramente. Y muchas veces llegamos a puntos así diciendo, es que la Biblia dice esto. Tenemos que estar seguros que la Biblia hable claramente de ese tema antes de llegar con un hermano y decirle, es que estás mal porque esto. Dejemos de rasgarnos. Ahora, vamos a 2 de Corintios, que es la segunda carta ahí mismo. Quiero que veamos una cosa más para cerrar ya este pequeño tema. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? Reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense lo que dice: nos reconcilió primero consigo mismo. O sea, nosotros también necesitábamos ser reconciliados, ser salvados por el Señor. ¿Y qué nos dice después? Él nos dio el ministerio de probar las cosas, de probar lo que sobreedifica a las personas. No, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando vemos a un hermano caído, cuando vemos a alguien que ha fallado. Tenemos esa tendencia muchas veces, y creo que todos hemos sido parte alguna vez de esto. Yo lo he sido,
de que vemos a alguien caído, alguien que cayó de la gracia del Señor, y en lugar de restaurarlo, de reconciliarlo, como dice aquí la palabra de Dios, que fuimos dados ese ministerio, al contrario, lo apedreamos, empezamos a hablar de esa persona y empezamos a lo que dice Pablo: dejen de estarse rasgando unos al otro. Empezamos a tirar ese fuego amigo, empezamos a tirarle balas a nuestro propio ejército. Tenemos que dejar de hacer eso, porque eso causa división, eso causa conflictos, y eso causa que el cuerpo de Cristo sufra. Dice aquí, el 19 de esa misma porción de 2 de Corintios, dice: se nos ha dado el ministerio de reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Fíjense cómo enfatiza esto Pablo aquí en esta carta. No nos tomó en cuenta nuestros pecados y nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué? El Evangelio habla de quiénes somos o quiénes éramos antes de Cristo. Y cuando empezamos a desarrollar ese orgullo religioso, ese orgullo de que, bueno, es que ahora ya soy salvo, ya no soy élico, ahora soy ólico. No, ya no soy ólico, ahora soy élico. Y muchas veces hacemos eso, cambiamos de religión solamente. Pero hemos cambiado el propósito, y lo dice más adelante Pablo, pero aquí dice: se nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Habla el versículo 20 y dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, o sea, somos representantes en el nombre de Cristo, como si les rogara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Estamos nosotros rogándole a Dios o estamos condenándonos a nosotros mismos? Como si nosotros también no hayamos sido reconciliados por Dios. Se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor muchas veces. Se nos olvida cuando vemos a un hermano batallar con un pecado. Se nos olvida que nosotros también batallamos. Tal vez no ese pecado, pero algún otro. Todos batallamos con el pecado, y todos vamos siendo moldeados, todos vamos siendo transformados por el Señor. Que no se nos olvide que también nosotros llegamos. El precio que Jesucristo pagó por ese hermano, por cualquiera que sea, fue el mismo precio que pagó por ti y por mí. Que no se nos olvide eso cuando ya tenemos mucho tiempo en el Señor y pensamos que porque yo tengo 10 años en el Señor, yo ya tengo un rango más que el que acaba de comenzar. No se trata de esa manera, no se trata así. Entonces, dejemos de rasgarnos. Ya que estamos ahora, regresamos a la porción donde comenzamos, 1 Corintios, por favor. Ahora, ya que estamos de acuerdo en el fundamento, ya que tenemos un mismo sentir, ¿y cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese sentir? Se los leo rápidamente ya por cuestión de tiempo. Filipenses 2:5, apúntelo si quiere, o si tiene rapidez para llegar, vaya para allá. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8 dice: que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pongámonos de acuerdo, tengan un mismo sentir. ¿Qué sentir vamos a tener todos? El que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era este? Versículo 6. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, sabiendo que era Dios, no caminaba como a veces muchos caminan, como en las nubes, de que no me toques porque soy santo, santo, santo. ¿Cuál era la actitud que tenía Cristo? Que siendo forma de Dios, siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pónganse de acuerdo, dice Pablo. Tengan un mismo sentir. ¿Qué es el sentir que tenemos que tener? El que tuvo Cristo. Que aún siendo Él Dios, no estuvo
de arrogante, no estuvo diciendo, es que yo soy Dios, sino que Él tomó la forma, dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Qué forma estamos tomando nosotros? ¿Qué forma estamos tomando nosotros? Estamos tomando la forma del apóstol, de que yo ya soy más que tú, empezando a crear jerarquías que no son bíblicas, empezando a crear jerarquías que solamente envanecen a las personas, empezando a crear ese orgullo religioso. Tengan un mismo sentir, dijo Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el sentir que tenemos que tener. Y la última petición que dice Pablo es ahí, pónganse de acuerdo, tengan un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Qué habla esta palabra parecer? Habla de propósito, de una sola mente, de un solo juicio. ¿Cuál propósito? ¿Cuál mente? ¿Cuál juicio? ¿La de mi pastor? ¿La de mi denominación? ¿La de mi religión? ¿La de mi iglesia? No. ¿Cuál mente? La de Cristo. Como decía la niña de la escuela dominical, pues se oye como esto, pero yo sé que la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. La respuesta siempre es Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No mi opinión, no qué dice la sociedad o qué está siendo popular el día de hoy. Aún, ¿cuál es la moda cristiana? Porque hay modas cristianas que lamentablemente ahora en día se están alejando cada vez más de la palabra. ¿Cuál es un mismo parecer? Que sea un mismo propósito, una sola mente y un solo juicio, que es Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo solo es lograda a través de Jesucristo. Solo es lograda a través de Jesucristo. La oración que hizo Jesús en Juan 17 dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa unión, esa perfecta unión solamente va a ser lograda a través de Jesucristo, a través de que Jesucristo sea la fundación y sea la centralidad de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos y de todo lo que tenemos en nuestra mente. Ahora, no sé si hay alguien aquí que ha sido dañado tal vez por alguien, o por alguna iglesia, o por algún pastor, por cualquier cosa, que ha sido dañado por ese orgullo religioso, por ese celo santo, que muchas veces usamos ese término. Que en lugar de reconciliar a ese hermano, en lugar de reconciliar a esta persona, lo condenamos. Hoy es tiempo de dejar atrás eso, de perdonar si es necesario perdonar, de cambiar ese orgullo. Y dice la palabra de Dios que no te enaltezcas de nada, más bien si quieres presumir de algo, presume que Cristo te ha salvado. Presumamos de Cristo, no para sentirnos mejor, sino para decir, ¿sabes qué? Sin Cristo no soy nada. Dice la palabra de Dios que Él escogió lo más vil, lo más menospreciado. Y muchas veces pensamos que ya una vez que nos escogió Cristo, ahora somos mejores. No, nos escogió precisamente por eso, porque éramos lo más vil, lo más menospreciado. Todo aquello que no era, lo escogió para que su nombre fuera exaltado y hacerlo que fuese. Ahora yo te invito a que atiendas el llamado que el Señor hace el día de hoy. Ven a mí. Tal vez alguna vez pusimos nuestra mirada en el hombre y nos falló y decimos, ¿sabes qué? Es que yo no voy a la iglesia porque me hirieron. El hermanito me transó, el pastor me hizo esto, la hermana me hizo lo otro. El Señor te dice el día de hoy que vengas a Él. Él es fiel. Vimos la semana pasada que Él es fiel y nos llama a una comunión con Jesucristo. Una comunión con Cristo. Cuando nosotros tenemos ese fundamento, cuando nosotros tenemos el mismo sentir y el mismo parecer,
entonces vamos a ser una iglesia unida, entonces vamos a perdonar, entonces vamos a dejar a un lado todas las cosas secundarias que solamente dañan, que solamente estorban, que solamente empiezan a crear ese corazón orgulloso. Y en lugar de atraer a las personas, las alejas, las dañamos. O tal vez tú has sido esa persona que con ese orgullo tú has dañado a alguien. Que empezamos a desarrollar ese espíritu de fariseo, ese espíritu de que, como dice la palabra, dice que llegó este hombre a orar. Este fariseo llegó y estaba un publicano ahí orando: Señor, ten misericordia de mí. Y llegó este hombre a decir: Señor, gracias que no me hiciste como este hombre pecador, que no diezma, que no ayuna, que no ora. Señor, gracias que no me hiciste como él, porque yo sí ayuno, yo sí hago esto, Señor, yo. Y dice la palabra que estaba orando consigo mismo. La palabra de Dios dice que el Señor mira de lejos al corazón altivo, mira de lejos a aquel que piensa que ya la tiene hecha. Si llegamos a pensar eso, entonces ¿para qué necesitamos de Cristo? Cristo nos salvó y ya, no necesitamos de Cristo todos los días como yo lo necesito. ¿Por qué? Porque sé que sin Él no puedo hacer nada. Es tiempo de arrepentirse y recordar de dónde nos ha sacado el Señor, que el precio que el Señor pagó por ese hermano que está fallando es el mismo precio que pagó por ti. Todos los que somos o hemos dejado de tener esa comunión con el Señor, hay que dejar de jactarnos el día de hoy, sino ser esos embajadores que Él ha puesto aquí, que nos ha dado ese ministerio de reconciliación. O hay otro orgullo, el cual me quiero dirigir también el día de hoy. Tal vez tú tienes ese orgullo religioso de la manera de decir: ¿sabes qué? Yo conozco de Dios, yo tengo la relación de Dios a mi manera, yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, ¿para qué? Yo ni siquiera creo en eso. Ese orgullo también es dañino, ese orgullo te va a llevar a la perdición. Creer en Dios no te hace absolutamente nada, más bien te pone muchas veces a nivel de un ángel caído. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero tiemblan porque saben que están destituidos de la gloria. Dice la palabra de Dios que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Creas en Dios o no creas en Dios. Dice la palabra de Dios: aquel que cree en mí, como dice la Escritura, aquel que cree en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en que Él sea tu Salvador. Dice la palabra de Dios en Hebreos que antes les habló a nuestros padres o a la iglesia antigua por sus profetas, pero que hoy nos habla por el Hijo. ¿Qué ha dicho Jesucristo? ¿Qué ha dicho el Hijo de Dios? Todo eso está plasmado en la palabra de Dios. Yo te invito el día de hoy que si tú tienes ese orgullo en tu corazón, que dices: bueno, yo creo en Dios, yo te pido el día de hoy que recapacites, que te pongas a pensar el día de hoy: ¿por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? ¿Y por qué tenemos la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es la que nos dice qué es lo que ha dicho Jesucristo. Es lo que nos dice cómo nos salvó Jesús y cómo es lo que nos pinta el camino a casa. Si tú tienes eso en tu corazón de decir: bueno, es que yo no necesito, yo te invito el día de hoy que hagas una oración el día de hoy y le digas: ¿sabes qué, Señor? Quita todo perjuicio de mi vida, quita todo lo que estorba y te doy la oportunidad de entrar a mi corazón el día de hoy. Todos los que están escuchando en vivo en este momento, si tú no has entregado tu vida a Cristo,
Él te quiere salvar el día de hoy. Él te quiere restaurar. Él quiere tener una comunión contigo. Él es fiel y nos invita a tener una comunión con Él. Haz una oración junto conmigo si quieres entregar tu vida a Jesús el día de hoy. Dile: Padre, yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en ti, pero el día de hoy no solamente quiero creer en ti, sino quiero creerte a ti. Lo que tú dices que es pecado, lo que tú dices que es cierto, lo que tú dices que es la verdad, eso quiero creer. Quiero creerte a ti. Quiero entregar mi vida el día de hoy. Has pagado el precio de mis pecados en la cruz del Calvario, y el regalo de tu salvación está ahí para que yo lo tome. El día de hoy yo lo tomo y te entrego mi vida y mi corazón. Entra, háblame, Espíritu Santo. Yo te pido que te reveles el día de hoy a aquellos que en este momento están sintiendo el llamado en su corazón, que en este momento están haciendo esta oración. Dile al Señor: gracias por perdonarme, y gracias porque ahora muestras que mi nombre estaba en el libro de la vida, ese libro que va a ser abierto cuando estemos ante tu presencia, y que nos va a decir que vamos a estar contigo toda la eternidad. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme. Me entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Todos aquellos que hicieron esa oración, primeramente te quiero dar la bienvenida a la familia del Señor. Y en segundo, si tú has hecho esa oración, yo te pido que te contactes con nosotros a través del email, que es iglesiaversoaverso@gmail.com. Ahí puedes decirnos: ¿sabes qué? Hice la oración, ahora soy miembro del cuerpo de Cristo y queremos orar por ti. Queremos decirte cuál es el siguiente paso para que sigamos esa comunión con el Señor. Entonces, muchas gracias. No se les olvide compartir este mensaje a todos los que necesitan. Hablemos la palabra de Dios, hablemos la salvación de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Así es que muchas gracias. Recuerden que ahí está toda nuestra información en la página de Facebook, nuestro espacio en SoundCloud, para que compartan el mensaje. Entonces, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos los que están en vivo, y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar viendo los últimos versículos. Vamos a terminar el capítulo 1 y vamos a estar viendo la sabiduría de hombre contra la sabiduría de Dios. ¿Qué gana? Así es que nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.